Bienvenidos amantes de los juegos de mesa, este es el lado oscuro de los Board Game Tubers. Hola, hoy vamos a hacer el segundo episodio de X-Wing y aquí nos vamos a enfocar a explicarles cómo es un poquito la mecánica del juego, en lo que se refiere a los componentes que trae y temas muy generales de cómo se juega, valga la redundancia, el juego de X-Wing. Javi, cuéntanos entonces. Bueno, empecemos por los componentes. Como hablamos el video pasado, este es un juego de miniaturas. De miniaturas de naves espaciales de Star Wars, específicamente casas estelares. El juego en su base consta de la miniatura, es una miniatura modelada en plástico acrílico. Es un plástico acrílico de una consistencia delgada, muy buena para el modelado, de gran detalle, un poco frágil en su construcción y al tener las naves detalles muy finos, pues un poquito frágil. Sin embargo, es de excelente calidad y se presta muy bien para labores de pintura o de reedición, aunque estas miniaturas vienen prepintadas. Vienen prepintadas con diseños propios de las películas que reflejan muy bien lo que se vio en estos medios audiovisuales en donde se originan. Hay naves que se originan en otros contextos y la pintura, el diseño, el modelado respeta muy bien ese concepto. La nave viene con una base para apoyarla en acrílico transparente, pues para manejar la temática y pues su respectivo juego de acompañantes. ¿Qué más tiene esto? Bueno, la nave viene acompañada por un disco, un dial de movimiento. Esto es un disco de cartón, también hecho en excelente calidad, cartón piedra de alta dureza, laminado por ambos lados, lo que permite darle un poco más de durabilidad. Y impreso con temas alusivos al lenguaje de Star Wars, a la Aura Ves y a otros signos que se pueden ver en la película. Esta rueda tiene la serie de movimientos que la nave puede hacer, hacia dónde se puede mover y qué cantidad de distancia base puede mover dependiendo de otro componente, que son las reglas. Las reglas son elementos pues en forma de regla, generalmente vienen en cartón o acrílico. Las que vienen en las cajas vienen en cartón en el mismo plástico duro, con los mismos recubrimientos y tienen segmentos que representan la cantidad de movimientos, que representan la velocidad que la nave puede alcanzar dentro del combate. Y el tercer elemento son las cartas. Las cartas vienen divididas en dos. Están las cartas de piloto, que representan a una nave y por quién va conducida. Estos pilotos, dependiendo de su puntaje, tienen más y menos habilidades. Y los que tienen más habilidad y por supuesto más puntaje, tienen nombres y habilidades alusivas a los personajes de Star Wars que representan, a personajes reconocibles como Luke Skywalker, Darth Vader, Wedge Antilles o Han Solo. Bueno, entonces, ¿cómo se utilizan todos estos elementos? El juego se juega en una mesa de aproximadamente 1 metro cuadrado, 3 pies por 3 pies, es creo que la medida oficial, y se colocan las miniaturas en una posición. ¿Cuál es la intención de los turnos? Algunos lo juegan a un número determinado de turnos y otros hasta que no quede sino uno en la mesa. Para esto nosotros posicionamos nuestras naves con las reglas de movimiento, haciendo un juego por turnos que está determinado por la habilidad del piloto que conduce. Cada nave determina en su propia tarjeta de nave, que es uno de los tipos de tarjeta, que es la tarjeta grande, cuál es el poder de juego de esa nave y su poder defensivo. Y este enfrentamiento se hace lanzando dados. El juego básicamente consiste en posicionar tu nave en capacidad de tiro de las naves enemigas y lanzar los dados para ver si la destruyes o no. ¿Para qué sirven las tarjetas pequeñas? Las tarjetas pequeñas son adiciones a tu nave, desde la que podría parecer más básica, torpedos, misiles o bombas que puedes dejar en el campo de batalla también para lastimar, para destruir a tus oponentes, o aparatos que pueden reparar tu nave, generar más potencia, e incluso cosas como sigilo están representadas por estas cartas más pequeñas. La idea entonces del juego, ¿cuál es? Se juega, pues tiene dos instancias de juego. La primera en la que tú reúnes todos estos elementos y generas una estrategia
y la segunda en la cual te sientas en la mesa con un oponente y utilizas esta estrategia para derrotar la estrategia que tu oponente creó, que es básicamente la dinámica de los wargames en general. Tú dispones una estrategia y luego la pones en juego. De acuerdo. Y aquí es muy importante resaltar que hay otro componente además de los dados de suerte, y es las tarjetas de daño que se van infligiendo las naves en el momento en que se van atacando. También me gustaría que contaras un poquito ese pequeño detalle que, aunque es muy, entre comillas, como lo digo, pequeño, pero tiene mucho impacto en la forma de juego. Bueno, las tarjetas de daño están incorporadas para meterle, digamos, un factor crítico a la situación. Tu nave, al tener varios componentes, puede recibir tipos de daño, y pues hay un deck también de cartas pequeñas que representa qué tipo de daño recibió tu nave. Puede que tu nave podría acumular solo daño, y de hecho hay un formato que se juega así, solo acumulando daño. Pero el deck de daño lo que permite es que ese daño pueda afectar a tu nave de una manera activa, negándole las ventajas que tiene. Por ejemplo, impidiéndote disparar o impidiéndote utilizar los aparatos que tienes adicionado. Cada deck de daño tiene aproximadamente 36 cartas, perdón, y cada una representa un tipo de daño, que puede ser un piloto ciego que no puede moverse más rápido de cierta manera, un elemento dañado o incluso una cantidad mayor de daño de la que realmente te infligieron. La búsqueda con esto, ¿cuál es? Pues meterle temática realmente. No, digamos que no afectaría, así afecta la jugabilidad, pero acumulando daño también se podría jugar muy bien. Pero esto le da un factor en el que te hace sentir realmente en una pelea. Tú en una pelea no simplemente esperas a que tu avión explote, sino que puedes enfrentarte a situaciones como que un motor funciona mal, pero los demás funcionan bien, o te quedaste sin tu arma principal y tienes que reajustar tu estrategia a estas circunstancias. Le da esa tensión que los combates tipo dogfight, tipo avión contra avión en escaramuza cerrada, realmente podrían generar en un piloto. Eso le da un factor incluso hasta, me atrevo a decirlo, hasta de rol, porque tienes que adaptarte a esa estrategia con lo que tienes a la mano. Sí, y hay otro factor importante que no lo has mencionado, y es con respecto a los puntos. ¿Cómo se puede equilibrar, entre comillas, el juego de acuerdo a esa definición de puntos que se iban haciendo, y cómo los puntos están para cada una de las cartas que tú vayas usando, la nave, etcétera? ¿Cómo juega ese tema? Bueno, para armar una estrategia debe haber un factor que le dé equilibrio a los dos. Como es un juego con reglas tan dispares, con muchísimas excepciones, tiene que haber un factor de equilibrio. Por ejemplo, en los juegos de cartas intercambiables, este factor de equilibrio generalmente es el número de cartas que puedes poner en un mazo y la cantidad de cartas repetidas que puedes poner dentro de ese mazo. En este caso, ese factor se da por una capacidad de armar un escuadrón, y esa capacidad se traduce en los puntajes, en puntos. Podría decirse que es una forma de dinero. Tú tienes tanto dinero para armar tu escuadrón y tu oponente tiene el mismo dinero, y cada uno con ese dinero arma el escuadrón más eficiente posible para enfrentar al otro. ¿Sí? La eficiencia de eso depende de cómo repartas tus puntos. Puedes utilizar tus puntos para comprar pilotos más habilidosos, pero te vas más negado en el número de naves que puedes utilizar y en la cantidad de armas que les puedes adicionar. O puedes utilizar pilotos inexpertos, pero puedes meter muchas más naves. Y eso es solamente uno de los factores que los puntos te ayudan a manejar. Básicamente es una forma de darle equilibrio al juego para que tú no juegues con un escuadrón 100 veces mejor que el del otro, sino que los escuadrones estén equilibrados en cuanto a su poder intrínseco. La forma en que tú gestiones ese poder intrínseco es lo que te va en gran medida a dar la victoria. Lo otro es tu habilidad posicionando las naves. De acuerdo. Porque ese era el otro componente con respecto a el juego. Los dados, las cartas le dan un tema de azar, pero la estrategia está definida en cómo vas a usar las naves y esas ubicaciones que tú mencionas, que son tan importantes en el desarrollo de esas batallas que se van dando. Hay Entonces, una cosa, y es que el juego, aunque representa una batalla tridimensional, se juega bidimensionalmente, ¿no? de acuerdo.
Ya, y pues la posición de las naves es básicamente buscar tener tiro del oponente y buscar que el oponente no tenga tiro de ti. Sí. Entonces, pues eso en 3D genera otras dinámicas. Aquí es un poco más sencillo, pero no por eso deja de ser rico y ser complicado. Sí, es realmente difícil aprender a manejar las naves y pues si eso eres descuidado como yo te pasa que volteas para el lado que no es. ¿Qué nos pasa porque yo me incluyo en el mismo tema, pero sí, puede uno terminar haciendo maniobras erradas con las cuales una estrategia no tan mala, que creo que nos pasaba a los dos, se veía afectada por torpezas en el movimiento, y eso hace que el juego sea tan inmersivo y tan lo que se dedica a un lifestyle, o sea, dedicar tu vida a hacer este juego. Esto definitivamente requiere muchísimo dedicación para uno poder ser un buen jugador de Bueno, X-Wing. pero el juego no se queda ahí en cuanto a su jugabilidad y en cuanto a la posición de sus componentes. Esta descripción es la del juego base, pero el juego fue cada vez incorporando nuevos elementos. Naves de diferentes tamaños que tenían, digamos, otra forma de moverse y otra forma de abarcar ese espacio, lo cual generaba variaciones de las estrategias. Entre ellas, pues tenemos que nos introducen el halcón milenario, el Outrider, las naves clase Lambda imperiales, que tienen una peana más grande, que se mueven a distintas velocidades, que tienen más poder de fuego, pero que son blancos también más fáciles de disparar desde naves pequeñas. Son algunas, no todas, significativamente menos ágiles, y eso te lleva a tener otra dinámica de juego. Y además, Fantasy Flight le agrega un tercer nivel, y es que nos pone lo que se conoce como el juego épico. ¿Sí? El juego épico incluye naves de tamaño fragata y corbeta. Estas naves, que ya son naves de tipo capital, aunque no son las naves capitales más grandes de Star Wars, le agregan un factor diferente al juego, y es un juego que prácticamente es otro juego, que involucra otras dinámicas y cuyos los objetivos ya no son destruir al oponente, sino más parecido a otros wargames, lograr posiciones, evitar que destruyan la nave capital, lograr cierto número de bajas en el enemigo o lograr recorrer el campo de batalla sin ser destruida un número determinado de puntos, por ejemplo, dándole un factor un poco más fuerte. Y este juego también introducía el factor campaña, que ya no era un juego como uno contra uno, sino más bien el grupo contra el tablero o dos grupos enfrentados en combates sucesivos que se podían llevar como si fueran una historia de un grupo de imperiales y de rebeldes que se enfrentan en la guerra civil, dándole un poquito también un aspecto más roleable. No fue el aspecto más exitoso del juego, pero fue tremendamente ambicioso, además de que ayudaba a expandir las colecciones en otro sentido. Totalmente de acuerdo. Hay un tema que lo vamos a tratar en el siguiente episodio, que es con respecto a ese juego o torneos que se dan relacionados a X-Wing y que generan realmente una pasión muy fuerte, generando pues una competencia muy interesante que se va haciendo a nivel local y va llevando al final a un gran torneo mundial. Pero eso hablemoslo en el próximo En otros episodio, videos. si te parece. Sí, Dani. Bueno, con respecto al juego base, es increíble ver cómo el juego evoluciona e incorpora nuevas mecánicas. Estas mecánicas, debo decirlo, aún las más eficientes, que están pensadas más para ganar, son temáticas. Nunca están desligadas de un origen que no sea referenciable o a las películas, a los libros o a los videojuegos. Eh, y eso también ayuda, digamos, a ese factor inmersivo. Y pues destacar que pues la dinámica de juego está pensada para ser muy complicada. No es una dinámica de juego simple, aunque si bien la base del juego es en términos generales simple de usar, las complejidades del juego requieren un estudio y lo que tú mencionaste es un lifestyle, una inmersión completa en cómo funciona esto en determinados contextos y cómo funciona en otros. Cómo te tienes que adaptar a distintos tipos de enemigos. Y aunque generalmente hay una estrategia que es más eficiente que otras,
Este juego tenía la particularidad de que esa estrategia podría ser rota por una estrategia que en otras circunstancias es completamente inútil, pero que para el caso de tu estrategia particular, hecha con las mejores naves del momento y hecha con la estrategia más usada en el momento, se puede ver dañada por algo tan ridículo como tener tres naves tipo fragata o tipo transporte grandes, como las Lambda Class del Imperio, que simplemente te evitan que tu piloto que se mueve mucho se mueva sin recibir un disparo. ¿Sí? O ver cómo los gadgets que tiene tu piloto contrabandista son eliminados por un grupo de novatos que lo único que hacen es disparar porque tu piloto no está hecho para esa situación específica. Entonces es muy bueno ver, es un juego constante, no solamente de piedra, papel o tijera, sino de cómo eso se combina con una estrategia que te permite tener la superioridad. Y variar esa estrategia es lo que en cierta medida le da vida al juego y lo que lleva a los desarrolladores a crear cada vez estrategias más raras, más especializadas, por decirlo de alguna manera, y lo que ha llegado pues a que el juego tenga tanta variedad y tantos componentes, lo que en últimas lo vuelve mucho más complicado. De acuerdo, porque las combinatorias valga la redundancia, de combinaciones de naves, armas, pilotos, y si le sumas los movimientos, hace que realmente el juego sea supremamente variable, incluso enfrentando los mismos naves, una vez cambia totalmente cómo se configure todo el proceso. Entonces es un juego muy variable y, como tú le dices, que puede tener un factor muy adentrado en la historia de lo que es Star Wars. Hay que rescatarle un hecho, y es que es un juego extremadamente dinámico. Ya, y no solo dinámico en el hecho de que constantemente está sacando contenido, que lo estuvo haciendo, sino que es dinámico en el hecho de que tú puedes reciclar, retomar, traer de vuelta viejos conocidos, y eso le da mucha vida. Para quienes gustan de jugar con sus miniaturas, pues es muy, muy valioso esto. No es una colección estática, no es una colección que se quede ahí solamente para verla o para guardarla una vez cierta nave pase de moda, sino que te permite reinventar viejos conocidos, te permite volver a estrategias antiguas, te permite reevaluar viejos pilotos y combinarlos con los nuevos. En ese sentido, pues es gratificante. No deja de ser un gasto tenaz estar al día, pero te permite evaluar otras formas de jugarlo y eso también tiene su mérito. Claro que sí. Bueno, yo creo que es todo por este segundo capítulo, que es cómo era el juego de X-Wing. Entonces, nos vemos la próxima semana en el último capítulo de esta trilogía de X-Wing. Y recuerden, conocen el poder del lado oscuro.